knows how long I've loved you? You know I love you still. Hola gente, soy Alfredo Tricánico y comenzamos de esta manera a compartir con todos ustedes un nuevo capítulo de las historias olvidadas de los Beatles. Un día como hoy, 5 de octubre, pero en 1962, salía al mercado inglés la canción Love Me Do, que fue el puntapié inicial a la carrera meteórica de los Cuatro de Liverpool. Después que Brian Epstein consiguiera firmar un contrato de grabación con Parlophone, la discográfica subsidiaria del gigante EMI, en la ciudad de Londres en junio del 62, la carrera de los Beatles hacia la fama y la fortuna comenzó a desarrollarse. 90 días después de la sesión del 6 de junio del 62, los Beatles regresaron a Abbey Road para grabar 2 canciones para su primer sencillo. Era el jueves 4 de septiembre y fue en el estudio número 2 donde se grabaron How Do You Do It y Love Me Do. Los Beatles volaron desde Liverpool y se alojaron en un hotel de la zona de Chelsea, que por ese entonces era una zona que estaba de moda. El hotel elegido fue el Royal Court Hotel, hoy el Sloane Square Hotel, frente a la Plaza Sloane y del Café Colbert, y en ese hotel el fotógrafo Cyrus Andrews hizo una sesión de fotos. Este hotel fue usado por los Beatles desde junio del 62 hasta el verano del 63, cuando cambian al President Hotel en Guildford Street, muy cerca del British Museum. Entre las 14:30 y 17:30, Ron Richards llevó a los Beatles al estudio 3 para hacer un ensayo. El fotógrafo Deso Hoffman, un eslovaco de 50 años, reconocido por su trabajo con varios artistas famosos, quien trabajaba freelance en forma regular para el Record Mirror, un diario musical semanal británico que se publicó entre el 54 y 91 para fanáticos del pop y coleccionistas de discos, estaba presente y los fotografió durante ese día en los estudios de EMI de Abbey Road. El detalle curioso fue que a George Harrison le buscó siempre fotografiar su lado derecho, ya que tenía el ojo izquierdo morado, resultado de una pelea en el Cavern. En total, ensayaron 6 canciones, de las cuales fueron seleccionadas solo 2, y a las 19 horas comenzó la sesión de grabación con How Do You Do It, una elección directa de George Martin, ya que pensaba que los Beatles no tenían un material fuerte para su primer simple, pero los Beatles no estaban de acuerdo y querían grabar sus propios temas. George Martin recordaba: les dije que cuando escribieran una canción tan buena como How Do You Do It, que entonces se grabaría. Ellos realmente no querían grabarla, pero al final del día habían hecho un buen trabajo, a pesar que no se esforzaron mucho. En resumen, para el primer simple de los Beatles, solo tenían Love Me Do, porque la versión de How Do You Do It nunca la editaron y años más tarde sería incluida en Anthology 1. Finalmente, How Do You Do It fue grabada el 22 de enero del 63 por otro grupo que manejaba Brian Epstein, Gary and the Pacemakers, llegando al número 1 de las listas. Me inclinaba por How Do You Do It, pero finalmente fue Love Me Do. Era una buena canción. Para Martin, la sesión del 4 de septiembre no le conformaba del todo, ya que era el primer simple del grupo y tenía que ser muy bueno. Ya para ese entonces, Pete Best había sido reemplazado por Ringo Starr. Decía Ron Richards: no estábamos conformes con el sonido de la batería, entonces se llamó a Andy White, un músico de estudio de 32 años, para regrabarla. A pesar de que la batería en Love Me Do fue grabada por Andy White, fueron necesarias 18 tomas para que quedara perfecta, y Ringo solo tocó la pandereta. Por otro lado, cuando se grabó P.S. I Love You, Andy White tocó la batería y Ringo tocó las maracas, y esta canción quedó como lado B del simple. Hacia el final de la sesión, sobre las 13 horas, los Beatles intentaban grabar Please Please Me. Era una terrible canción, parecía de Roy Orbison, muy lenta. Para mí era obvio que la canción necesitaba animarse. Cuando la sesión se terminó,
Martin les dijo que debían acelerar el ritmo y agregar algunas armonías. Please Please Me sería el primer número 1 de los Beatles. La versión del 4 de septiembre de Love Me Do, con Ringo a la batería, no vio la luz. Cuando se editó The Beatles Hits, con la versión de Andy White en batería, se aseguró que las futuras ediciones tuvieran esta versión, por lo que el máster grabado por Ringo fue destruido. Las 250 copias de Let Me Do, hechas para las radios y la prensa en forma acelerada, llevaba un error de imprenta mostrando el apellido de Paul con faltante de una C. Brian Epstein venía de 2 adineradas familias de comerciantes judíos. Sus padres estaban en el negocio de muebles de madera y eran empresas muy reconocidas de la época. Cuando se casaron a principios del 30, las tiendas se habían ampliado y se mudaron a un edificio más grande en la calle Walton, incorporando la North End Music Store, más conocida como NEMS. Aquí vendían partituras e instrumentos musicales. Esta empresa, que dirigía Brian Epstein, finalmente se mudó a la calle Great Charlotte en Whitechapel. En ese momento, la industria discográfica se estaba expandiendo muy rápido con la aparición de nuevos tocadiscos y mejores grabaciones. Además, la repentina manía del skiffle y la música beat había creado un vasto público comprador entre los adolescentes. Cuando Love Me Do salió al mercado ese 5 de octubre del 62, Brian Epstein esperaba que Parlophone le diera publicidad y respaldo, pero no fue así. Cuando George Martin comunicó a EMI la publicación de ese sencillo, en la interna se reían de eso, ya que en ese momento solo tenían éxito algunos artistas norteamericanos como Bobby Vee y Del Shannon. En Estados Unidos estaba haciendo furor una locura llamada Twist y se preveía que eso tenía que pasar en Gran Bretaña. Love Me Do fue distribuida y olvidada, pero lanzar un disco al mercado sin publicidad era algo así como no alimentar a un recién nacido. Brian, sin pensarlo mucho, pidió para NEMS, y acá las fuentes de información varían entre 8.000 y 10.000 copias de Love Me Do. A su vez, se puso en contacto con Radio Luxemburgo, que en esa época era muy escuchada por la juventud, y con la BBC de Londres. Reclutó a los amigos y parientes de los Beatles y a los empleados de NEMS para que escribiesen cartas a las emisoras radiales solicitando la canción de los Beatles Love Me Do. Después de cientos de cartas, Radio Luxemburgo comenzó a emitirla y luego la BBC hizo lo mismo, pero en algunas ocasiones. Entonces la canción apareció en el número 49 del listado del New Record Mirror, y cuando subió al puesto 21 del Melody Maker, todo Liverpool hablaba de los Beatles. Finalmente, Love Me Do llegó al número 17. Los Beatles estaban en carrera y muy pronto se desataría la llamada Beatlemanía y la conquista del mundo. Ha sido un verdadero placer haber compartido con ustedes otro episodio de las historias olvidadas de los Beatles. La invitación queda abierta para un próximo encuentro. Un saludo afectuoso. Gracias por su compañía. I will always feel the same.